solamente una breve introducción. Hoy, 2 días antes de lo previsto, pero bueno, por imperativo de organización hemos tenido que adelantar 2 días, vamos a clausurar esta exposición antológica que se ha hecho al maestro Pepe Marcos, José González Marcos. Y bueno, algunos estuvisteis aquí en la presentación de la han sido unos días, creo que muy emotivos, sobre todo, y muy intensos para las personas que han estado aquí durante todo el tiempo. Ha habido, calculamos que entre 5 y 6.000 visitas a lo largo de estos días y bueno, tenemos la impresión de que creo que al igual que a vosotros la exposición ha gustado mucho, ha disfrutado. Por nuestra parte, de Lola, la comisaria, el responsable de esta exposición, la gente que ha colaborado, Arturo y Pascual, que han estado al pie del cañón, Pepe Gómez, que nos ha ayudado en el montaje, y las personas que nos han ayudado, pues hemos tratado de hacer lo mejor posible para que se disfrutara, para hacerle el honor a Pepe que él merecía y que dejó en nuestro recuerdo, y bueno, para celebrarlo también con nosotros. A lo largo de estos días ha habido algunas actividades, ha habido visitas de colegios, ha habido una actividad de carácter académico muy interesante, una mesa coloquia en la que vino el profesor Ramallo, María Duarte, que es profesora de arte del Instituto de Caravaca, junto a Lola de Pascual, y bueno, seguro, ¿no? Era cerrar la exposición, además cerrarla pues, de una manera, permitirme, pues alegre, tanto gamberra o tanto canalla, ¿no? En la mejor y con todo el respeto, en honor a Pepe y a Pepe Marcos, a nuestro agrado y querido maestro, que está su familia aquí, están sus hijos, está Lola y están muchos de sus amigos de Caravaca y de fuera de Caravaca y de compañía. Así es que bienvenidos, vamos a hacer una visita pues, guiada, desenfadada, simpática. No tengáis duda ni vergüenza en intervenir en algún momento. Si alguien recuerda una anécdota de Pepe que quiera contar, es bienvenida. Nos van a acompañar a la música los 3 grandes que se han juntado esta tarde, Joaquín, Alberto y Marcial. Y bueno, al final pues, tendremos también ocasión de compartir un vino, una cerveza y tomar una tapa de embutidos de aquí del noroeste de Caravaca. Así que bienvenidos y le cedo la palabra a Lola para que inicie el pues con Caravaca, en primer lugar, haciendo esta exposición y con todos nosotros esta noche, propiciando este reencuentro y la presencia de estos músicos, esos vinos ahí que ningún homenaje mejor que ese al maestro, o sea, ahí le han dado donde más le gustaba, efectivamente. Y bueno, yo lo que no quiero es aburrir, porque aquí se pueden decir muchas cosas de Pepito, y aquí hay mucha gente que ha vivido con él, está su hermana por aquí, está su hija África, están mis 2 hijos, así que lo que ha dicho Paco, que entre todos a ver si vamos contando algunas cosillas. Y yo lo único que puedo decir es que como comisaria yo he querido dividir la trayectoria de Pepe en 4 décadas que enmarcan 4 periodos suyos productivos, y él nace en 1940, ahora mismo que podría y debería de estar en este mundo tendría 83 años, pero se fue en 2014 con 74. Y él empezó a andar sus primeros pasos. Bueno, Pepe tiene la peculiaridad que se formó en el taller de su tío, que fue el grandísimo escultor murciano Juan González Moreno, donde entró a la edad de 12 años, casi abandonando la escuela para entrar bajo la tutela de su tío. Lo que le gustó por un lado se lo dio por otro, porque claro, alguien que entra con tan corta edad en un taller, y en un taller de la categoría del de Juan González Moreno, al final lo sabe todo de la escultura, como era su caso. Es que dominaba absolutamente todos los materiales, la madera, el barro, la piedra, y ya finalmente se metió con el bronce, que fue su auténtica pasión, como podéis ver en la fotografía de fuera, porque muchas de las piezas, por no decir todas las que hay, están fundidas por él. En los años 60 la influencia de su tío es bastante evidente, porque lógico se está formando en el taller de su tío,
y las figuras que veis son como más estáticas, pequeños desnudos, que me parece interesante. Una sería este desnudo pequeño que se llama Friné, que hace alusión a la temática de su tío Juan González, que representó innumerables veces a la cortesana Friné, que fue amante de Prasíteles y siempre la representaba a medio vestir, con los paños a la altura de las caderas y desnuda de torso. Ahí Pepe tiene mucha influencia, y también en las figuras de las aguadoras, que fueron un tema muy recurrente en la obra de González Moreno. Pero de pronto, en esta pequeña figura bailarina de twist, vemos que ese estatismo y esa frontalidad y rigidez que tiene la obra de Juan González ha saltado por los aires. A Pepe le interesa el movimiento, le interesa a esta chica moderna de los años 60, provocativa, que está bailando el twist y rompe con ese modelo de mujer ideal. A él lo que le interesa es la mujer de su tiempo, a la que ve, con la que se está tomando una cerveza. Y desde entonces ese tipo de mujer va a ser un poco la inspiradora de toda su obra, porque no vamos a ver ya esas mujeres diosas que hacía su tío, vamos a ver las mujeres que él se encontraba en la vida, las que veía bailar en la discoteca de Tirambo, con las que se tomaba las copas, las que eran sus novias, podríamos decir, y que él de alguna forma aprisionaba con su visión todos los rasgos de su físico. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna cosita de los años 60? Pues nada, pasamos si queréis, o van a tocar alguna pieza. de aguadoras y más estáticas, y aquí de pronto hay una auténtica revolución con la figura femenina, que por cierto fue su argumento durante toda su vida. Jamás hizo una escultura sobre otra cosa, excepto 3 o 4 muchachos, pero su gran obsesión fue la mujer y el desnudo de la mujer. Pero podéis ver cómo esa anatomía se va a retorcer en formas dislocadas, inverosímiles, hasta ahora no normales, ¿no? Y va a crear una serie de pequeñas piezas
que es una pena que no se hayan visto agigantadas porque son potentísimas en su concepción, cómo ese cuerpo se adentra en el espacio, cómo esos miembros se combinan, qué dominio de la anatomía, porque al mismo tiempo, aunque las formas son expresionistas, todo es correctamente perfecto. Las manos con sus dedos, los rostros, y tiene una gran sensibilidad a la hora de tocar el barro, que era como él creaba sus esculturas. Son muy de resaltar los 5 platos, que a mí personalmente me encanta esa colección, que fue un encargo que le hizo un restaurante de Murcia para decorar el salón. Bueno, pues qué ocurrencia, poner a una señora en un plato como si fuera un manjar, porque es que claro, para él era un manjar, nada mejor que una señora en una fuente. Y bueno, la idea creo que es súper original y son preciosas esas figuras enmarcadas en esos tondos que a su vez hacen un guiño a los tondos del Renacimiento, a las antiguas formas circulares de los relieves renacentistas del 480. Podemos seguir viendo, estas piezas se llaman nudos, es un nombre que le puse yo porque Pepe ha construido nudos a partir de la anatomía de la mujer, cruzando sus extremidades y articulando también las manos y los pies de formas muy personales, formas de colocar las manos muy únicas. Yo no he visto a nadie que ponga esas manos y esos dedos como él los situaba. Ahora hace un ratito me decía mi hijo José, puedes contarlo, dilo, lo que me comentabas. Las huellas dactilares de su padre están atrapadas en el cabello y bueno, a él le produce una especial emoción porque efectivamente es que esto es un modelado original y si lo piensas, o sea, es que se ha quedado este pálpito de vida ahí atrapado como un fósil, ¿no? En ese modelado y hay algunas piezas que tienen mucha carga por eso, ¿no? Por todas esas cosas que están ahí que no se ven pero que están diciendo cosas. Aparte de las figuras retorcidas de los nudos, también hizo estas figuras más verticales, donde también podemos ver cómo alarga el carne, cómo estiliza la figura, se aparta de ese concepto de mujer mediterránea, de formas más rotundas, que tenía su tío y que tenemos prácticamente todos los escultores de Murcia, para crear otro tipo de figura femenina, más en conexión también con escultores, con los que eran coetáneos de su generación, con los que él se tomaba por las noches la cerveza, Elisa Shaker, por ejemplo, o José Hernández Cano, fueron dos escultores que se adentraron también en este dislocamiento, en este alargamiento de las formas.
y contamos alguna cosita. Sobre todo ahí en la zona de los discípulos, donde se le ha rendido el homenaje, creo que hablen ellos, y en la década de los 80, que fue realmente cuando ellos entraron en contacto con él. Es que son tallas directas, no son piezas pasadas a punto, como normalmente hacía su tío cuando hacía las imágenes de madera, o han hecho muchos escultores a lo largo de los siglos. Modelarla primero en barro, vaciarla en escayola y trasladarla después mediante pintos a textil. Estos son piedras que él se encontraba en las canteras o en los talleres de marmolistas y veía la escultura dentro, siguiendo y emulando pues ni más ni menos que a Miguel Ángel, que era lo mismo que hacía. Por eso es talla directa, porque la escultura sale de dentro para afuera, quitando a la piedra lo que le sobra. Y el escultor valora dejar esta zona inacabada, donde la propia roca forma parte de la escultura. Es lo que se llama el non finito de Miguel Ángel, que le da una potencia tremenda al contraste. Este esfumado, de esta delicadeza, de este gusto, poco a poco la granina le va trazando el cabello para terminar en la forma opuesta de la roca. Entonces hay una combinación para, desde mi punto de vista, magistral de las diferentes calidades y texturas de la vida. Lo que queremos es, desde aquí, desde los discípulos, pues darte las gracias a Paco Marín, que ha hecho posible también la exposición, pero bueno, aquí por cedernos, ¿no? Darnos el contacto con los hijos, porque nosotros tampoco lo teníamos, para hacer la exposición, porque creo que era una cosa que deberíamos de hacer a Pepe. Bueno, me encantó una frase que me dijo Pascual, porque esto surgió hace un año, en febrero, que él estaba exponiendo aquí una colección maravillosa de 100 y pico dibujos, ¿no? Y yo vine porque me invitó, hacía muchos años que no nos veíamos, y estuvimos recordando los años 80 y cuando compartimos juntos el taller. Me encantó la frase que dijiste, dila tú, que teníais que hacer famoso, que Pepe os dijo una vez. La cosa fue que, estando yo en Zaragoza, recibí una llamada de Pepe y estuvimos hablando, y él, yo creo que fue incluso cuando él estaba en el hospital. Y entonces me llamó por equivocación. Y ya al final pues me dijo, bueno, tenéis que hacerme vosotros famosos. Y eso es lo que realmente, cuando pensamos en hacer este reencuentro, este homenaje, por parte de no más A mí me encantó ese mandato divino, me tenéis que hacer famoso, ¿no? Y el empeño de los que han puesto en ello, porque han trabajado como fieras, han abierto el sábado y domingo. Creo que han disfrutado muchísimo de estar en contacto con las piezas de su maestro y de ver cómo todo el mundo conectaba con las esculturas, y para ellos creo que ha sido muy gratificante. A mí me parece más envidia de estar en Murcia. La habéis echado. Abríamos la exposición, pero antes de abrir la exposición había que dar la vuelta. Siempre ve algo nuevo, siempre. Además había piezas de Pepe que no conocíamos, por lo menos yo no las conocía. Y la verdad es que ha sido una sorpresa y un placer.
que bueno, es una pieza muy atrevida en sus formas, pero creo que nada obscena. Claramente es impúdica, pero preciosa en su concepción, parece casi sencillo. O sea, a mí hay algo ahí como medio animal, medio mujer, que lo veo muy agradable. También muy bonita la pieza Anunciación, que tiene claramente connotaciones manieristas. En ese giro que tienen los cuerpos podemos pensar en el Greco, en Parmigiano, en los pintores y los artistas del manierismo, porque Pepe Baba abandona el clasicismo y se adentra como en ese manierismo y en ese barroco, aunque al final de su vida vuelve otra vez un poco a términos clasicistas, como por cierto le pasa a muchos escritores, a muchos artistas. Pues no sé, creo que habla sola. Puedo decir un poco que esto sí que fue un desacato total a su tío Juan González, porque Juan González tuvo una pieza en Roma, una Anunciación que fue además medalla nacional, preciosísima la pieza, pero con todo el recato propio de lo que se estaba representando. Y Pepe, pues bueno, hizo una pieza hasta cierto punto, podríamos decir, irreverente, pero bueno, que él quiso darle la vuelta y transgredir, claramente quiso transgredir la escultura de su tío con esa escultura. Aquí podéis ver pues este tipo de mujeres, que os decía, estos cuerpos son extremadamente delgados, pero son creíbles a pesar de todo, porque son esas mujeres que veía en el Pirámide. El estiramiento puede ser un ejercicio de gimnasia, en fin. Otro guiño a su tío, pero interpretado de medio cuerpo metido en ropajes, como hacía con Freinet, como tenemos en Bailarina Tailandesa. Hay medio cuerpo tapado, pero ¿qué tipo de ropajes son estos? Tan extraños. Son masas de barro que él ha arrastrado con su pulgar, no tienen nada que ver con la confección del ropaje que hacía su tío con sus pliegues, es otra cosa, ¿no? Que le da una gracia y una personalidad diferente. Y ya pues nos adentramos en los años 80, que es cuando Pepe viene a la Escuela de Diseño de Caravaca. Yo le puse el título La estabilidad de los 80, porque creo que es muy palpable que hay una evolución de la parte de los 70, de esas esculturas, a estas esculturas de los años 80. Se asienta el escultor, se vuelve un poco, los cuerpos que hace son anatómicamente, digamos, entre comillas, más correctos, más clásicos, más centrados de carne, mujeres más creíbles, no tienen tanto dislocamiento, están más asentadas, recupera la peana, que allí las peanas las había catapultado y todo lo más había utilizado algunos Gertrude, y además recupera una peana de forma ovalada. ¿Por qué? Porque está pensando en su tío. Su tío era amante de las peanas ovaladas, hizo varias esculturas con peana ovalada. Y él la incorpora a sus esculturas. Estas peanas son un lío porque luego si le ponen la sobrepeana de mármol, cortar este mármol de forma ovalada es bastante complejo, pero ahí se nota ese viaje de ida y vuelta que casi hacemos todos en la vida. Hay un momento que uno despega, se rebela contra lo que conoce, hace su atadura y al final de la vida a lo mejor uno vuelve a replantearse de dónde viene y su procedencia. Y yo creo que Pepe en estas esculturas vuelve a otra vez, sin ser González Moreno, pero hay guiños y no precisamente transgresores, sino de abrazo hacia su tío. Muy bonita la pieza esta, los barros pelando la pava, que en esa idea del retorno a lo que he sido está clara esta figura de pelando la pava, porque ya el título que se lo puso él lo dice todo, es una escena de cortejo huertano, la zagala que está en la puerta de la casa y el zagal que está encaprichado que va a cortejarla ahí en la sillica y los dos pues, mientras pelaban la pava pues ahí da que te pego. No sé, hace ese viaje de vuelta con su Arcadia perdida que era la huerta, porque Pepe era una persona profundamente huertana. Aquí detrás hay dos tesoritos que por si no le habéis dado la vuelta a este redondel son muy
bonito, un pequeño atleta, ahora lo podéis ver, un futbolista. El pequeño atleta, el responsable anda por aquí, que fue Ángel Saura, que le encargó para unos juegos deportivos una especie de trofeo, y hizo ese chaval que claramente te recuerda pues los chiquillos de la UGE. O sea, los entrenamientos estos que hacían con el mismo tipo de camisetita, pantalón corto, esas cosas que se vivían en los años 50, 40, 50. Ahora no podéis ver que ahí la vuelta. Y bueno, pues aquí también preciosa, potente, la mujer caracol, también... No, que esta época en la que vino, y lo que me gustaría decir es que la gran mayoría de estas obras se hicieron aquí, se modelaron aquí en Caravaca y se fundieron aquí en el taller que montamos. En los talleres que eran de mi padre, cuando cerró la Escuela de Arte, hicimos un taller y veníamos todos los veranos aquí, nos juntábamos todos a hacer esculturas, y estas piezas están modeladas, bueno, algunas en Madrid, pero luego venían aquí y... Algunas en la casa de Morenilla, que están por aquí. Y sí, ya lo creo, se modelaron. Yo las vine a hacer muchas de estas piezas aquí y otras se hicieron en Madrid, pero... Han aparecido ahora unas fotos que aparece Arturo con Pepe allí en la fundición, la verdad es que... con Pepe. Arturo, cuenta algo. No, si contar es, las se fundieron, casi todas se fundieron aquí en el taller, y lo gracioso de Pepe que cuando nos poníamos a fundir, aunque tuviera el caldo para echarlo, decía, que no hay vino, paren la rotativa, hasta que no traíamos la botella de vino, dice, muchacho que se enfría, si no hay vino... Bueno, el vino es que era para todo. Pepe hacía unos arroces, aparte de esculturas, hacía unos arroces espectaculares. Pero es que cuando terminaba el arroz cogía el vino y le hacía así un salpicado de vino, que decía que si no el arroz no se soltaba. Hacía el arroz en el crisol, con el calor del crisol. Sí, el asado también lo hacía en el horno, todo la llanta, el arroz de encima de los restos de haber fundido, en fin. Lo que vosotros decíais el otro día, que la vida de Pepe y el trabajo, ¿no? Era como una cosa indisoluble, ¿no? Donde trabajaba, comía, cocinaba, el vino se lo echaba a la escultura, lo echaba también en el vaso del bronce, en el arroz, aquello era... Luego, esta etapa, yo para mí que es como una etapa de madurez, ¿no? Puesto que en el tema de los bronces, si vemos todos los bronces de los 70, tienen una pátina sola. Aquí empieza a combinar las pátinas, empieza como a recrearse él mismo en su propio, ¿no? En su propio conocimiento, ¿no? del proceso de la escultura. Y lo que decías del equilibrio, ¿no? De las proporciones, yo recuerdo cuando modelaba la escultura allí en el taller, que él me decía, no, él que había deshecho y retorcido la figura y estirado, decía, no, esto tiene unas proporciones, esto tú no puedes irte, y es por eso, porque él había vuelto un poco a ese mundo clásico, ¿no? de la proporción. Pero él estiraba, aunque la estiraba... Eran proporcionadas. Sí. Claro, porque Pepe, Bueno, aunque dislocaba, nunca desproporcionaba. Realmente los miembros eran todos proporcionados. Sí. Así es.
aquí son de Pascual Adolfo, que tienen la peculiaridad que se hicieron estando Pepe, vamos, bajo su dirección. Pero la historia es que yo esta escultura la aprendí en la primera exposición que hice y que la recuerdo Miguel Molina, un gran amigo de mi padre, y su hija fue la que heredó la escultura, y yo lo que quise hacer fue pues, ese proceso de investigar, porque habíamos perdido el contacto, para traer la escultura aquí y tiene ese problema. Bueno, yo soy la culpable de que esté aquí porque te puse busca y además hice dianas rápidamente y conseguí encontrar la estructura y a vosotras. Y además tu padre era también íntimo amigo de mi madre. Sí, todas las antigüedades que hay en mi casa se las compró a Miguel, porque era un anticuario de una categoría excepcional en Lorca y en Madrid. O sea, tenía unas piezas maravillosísimas y hermosas. Va a poner también estos homenajes a y bueno, pues la escultura realmente, yo después no me he dedicado mucho a la escultura porque, bueno, hice Bellas Artes, hice escultura, pero la escultura es difícil vivir de ella. Se vive mejor la pintura, el dibujo. Y entonces, pues recuerdo este tipo de modelado que yo ya lo perdí, porque no, he hecho cosas de gigantes, de cabezudo y tal, pero no me he dedicado, y la verdad es que ahora no está. Nos recuerdas con añoranza, ¿no? Ahora me está tomando. Pero bueno, ya llegará. Creo que yo no me conozco los derroteros, yo he buscado otro lenguaje y me ha dado por el hierro. Alguna cosa he modelado, tengo un homenaje a Pepe, un torero de aquí, entonces tenía que estar porque era escultor y torero, Pepito, y nada, yo pues, me dedico a doblar hierro. Bueno, pero también esta pieza es un homenaje a Pepe, ¿no? En la fotografía que está en la entrada de Ángel Saura, la fotografía con el paraguas, y yo ahí veo a Pepe por el hecho de llevar ese paraguas, y es una pieza además muy bonita. Sí, es cierto. Tendrías que sacarle el brazo así. Y bueno, pues yo creo que Arturo demuestra su buen hacer en estas piezas donde ha combinado el vacío y el material, y hay unos guiños a Gargallo, pero interpretados desde su personalidad, porque ese Quijote es fabulosa la expresión que tiene, cómo está conseguido el volumen con mínimos elementos de hierro. A mí me encanta. Pues ya está, no los queremos aburrir más, salvo que alguien quiera decir algo. Se ha acabado
Pues nada, Pepe fue siempre lo que se puede llamar un pintor maldito, ¿no? Porque él nunca fue lo conveniente que se debería de ser para haber vendido todas las esculturas del mundo y que le encargaran que sus obras se hicieran grandes. Él era particular, si le caía bien te daba la vida y si le caía regular te mandaba la mierda, pero sin ningún reparo. Y normalmente las personas que ostentaban el poder le caían mal, casi todas le caían mal. Y claro, iban a acercarse a su taller, te hacemos una exposición, vete a tomar por culo. Eso es que era así siempre. ¿Sabes que la primera vez que vino a Caravaca vino por el Partido Comunista? Algo vino por el Partido Comunista. Bueno, sí, eso de salir corriendo, de los ladrillos y todas esas cosas les ponían, que se dice. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Pues de esa lluvia estos lodos se quedaron, sus piezas desgraciadamente no crecieron porque podía haberse moderado un pelín, solo un pelín, pero no, Pepe era Pepe y fue así hasta el final. Y se ve que al final, en ese círculo que hacemos en la vida, él sintió la necesidad de que sus piezas crecieran, porque realmente era una pena, o sea, es que se estaban quedando pequeñas como proyectos, como embriones de cosas que necesitaban desarrollarse. Hubo un alcalde en Murcia fantástico, Ceutí, Manolo Hurtado, que de pronto nos puso a todas las pilas y Ceutí se convirtió en el epicentro de la creación murciana. Y me dijo a mí que quería que le hiciera una escultura. Y yo le dije que yo no se la hacía, que primero se la tenía que hacer el maestro, porque yo ya tenía alguna que otra en Lorca y Pepe yo veía que no la hacía. Y bueno, le cayó bien, se cayeron bien, afortunadamente. A este no lo mandó a ese sitio y Pepe empezó a trabajar y le hizo este proyecto. Que es un proyecto muy bonito, se llama Los Niños del Zarzo, donde volvemos a este aspecto que antes decía de recuperación de su pasado, de su infancia, de su juventud, de su Arcadia perdida que era la huerta de Murcia. Porque esto es el Zarzo donde se secan las hortalizas, ¿no, Mari Carmen? Los gusanos de seda, donde se ponen los capullos. Mira, las personas que lo habéis visto lo sabéis, Inés. Donde se pone el capullo y los higos también. Del gusano a de secar, seda. los higos a secar. Los orejones de los albaricoques. Sí, como una plataforma hecha de lo que da la huerta de cañas para aislar el producto de las humedades propias del terreno y que el sol seque esas cosas que se han recolectado, los gusanos, los orejones, los higos. Y en ese zarzo coloca a estos tres adolescentes que vuelven a estar pelando la pava, porque aquí hay una escena de palomista. Esto es una escena de palomista huertano. Aquí hay una zagala y dos que se la están disputando. Eso está más claro que el agua. Y bueno, ella está dejándose querer y hay pues todo ese cortejo en torno a la chica, que fueron sus grandes obsesiones durante su vida. Por desgracia, este proyecto tan bonito, porque esto lo tenéis que imaginar a la escala de aquel chico, pues se quedó solamente en aquella figura, que podéis ver que más o menos coincide. No es que sea exacto porque una vez que se pone a modelar, él tiene sus variaciones, pero bueno, la figura sola ya es una preciosidad. Yo le he llamado niño en la acequia porque está pidiendo agua en los pies. Yo lo veo como el típico muchacho que se ha dado el capuzón en la acequia y está secándose al sol en una mañana de verano en la huerta de Murcia, con esos dos limones que acaba de arrancar del árbol. Todos son guiños a la huerta, pequeños, sutiles guiños a su infancia. Y la otra chica, la de monociclo, tenemos por aquí a la modelo. ¿Dónde está la modelo? Inés, ven aquí que salga la modelo. Venga, ven, no te escondas. Bueno, Inés es su sobrina, hija de su hermana Mari Carmen y de Inés, que también están aquí. Y Inés era su sobrina favorita, y yo creo que para Inés Pepe era su vestido, vamos.
Y Pepe, pues bueno, nunca recurría realmente a modelos porque él se pasaba la vida observando a las mujeres y las tenía muy interiorizadas en su mente. No construía sus figuras con modelos de arquitectura. Pero en el caso de Inés sí se apoyó, le pasaste muchas cosas del taller, muchas horas cosas del taller. Bueno, pues ¿recuerdas así alguna cosa? No sé. De qué manera todo. Sí, porque es verdad que eso lo dije algunos. O sea, la escultura está hecha de escayola directa, pero la cabeza está hecha modelada, sacada en escayola y luego pegada. Sí. Sí. Y lo que no sabía es que eran retratos. Sí. África lo comentó que eran las dos figuras eran retratos. Sí, sí. Tu hermano y tú. Bueno, porque de tu hermano de la mano, también le miró las manos, los pies y su hermano también fue modelo para el chiquillo. Una pieza que hay que fijarse en ella porque ella, de esa del robo, como yo digo, cuando algo me gusta mucho, digo, esa al bolso, así o el abriguico me quita. Sería esta. Que yo le he titulado la garza, porque se sujeta sobre esa pierna en ese equilibrio imposible. Me encanta donde ha caído porque fijaros que la hornacina parece hecha a bosta, cómo dobla la forma, replica el vacío de la hornacina, la curvatura de esa espalda. Qué preciosidad de pieza en esa intimidad que ha captado Pepe de esa figura femenina que se está poniendo una prenda íntima o quitándosela, da lo mismo. Qué ocurrencia, ¿no? Hacer una escultura a ese acto, o sea, es que realmente yo me quedo que todavía no salgo de mi asombro que se le ocurra hacerle una escultura a algo tan prosaico como ponerse una prenda íntima femenina que todos sabemos que empieza por B. Una braga toda la vida.